Siento mucho si te has sentido así alguna vez. Esa sensación de soledad cuando esperabas compañía es un golpe duro. Es como si la vida nos pusiera a prueba, ¿verdad? Schopenhauer tenía una forma muy directa de ver las cosas. Decía que si esperamos demasiado de la gente, nos exponemos a la decepción. Es como construir castillos en el aire. Cuanto más bonitos son, más fuerte es el golpe cuando se desmoronan. Esperar que la gente nos valore, nos recuerde o esté ahí siempre puede parecer lógico, pero él nos advertía que la mayoría actuamos por nuestro propio interés, incluso cuando parecemos amables. Es verdad, a veces uno da mucho, cría hijos, ayuda a la familia, apoya a amigos, y luego con el tiempo el silencio se vuelve ensordecedor. Las llamadas se espacian, las visitas se olvidan y los agradecimientos no llegan. Duele sentir esa ausencia, ¿verdad? Pero Schopenhauer diría que no deberíamos sorprendernos. Para él, la naturaleza humana tiende al egoísmo no por maldad, sino por ese impulso interno de buscar nuestro propio bienestar. Por eso, cuando dejamos de ser útiles a alguien, los lazos se pueden debilitar. Muchos se sienten invisibles después de dar tanto, y el problema no es el mundo, sino nuestras expectativas sobre cómo debería funcionar. Mientras algunos creen que somos buenos por naturaleza, Schopenhauer pensaba que somos principalmente egoístas. Si alguien nos muestra bondad, deberíamos agradecerlo, pero no esperarlo como algo normal. Para él, esperar lo peor no es ser pesimista, sino una forma de protegernos. El dolor de una traición duele menos si ya lo tenías en mente, y el silencio de un amigo ausente pesa menos si no esperabas su presencia constante. Mucha gente cree que esta visión lleva a la amargura, pero Schopenhauer pensaba lo contrario. Quien no espera, no sufre. Quien no exige, no se decepciona. Entender que los vínculos humanos son frágiles nos enseña a cultivar algo más fuerte, la autosuficiencia interior. No se trata de aislarse, sino de ser realistas, aunque nuestro corazón a veces quiera idealizar las cosas. La vida, decía, oscila entre el dolor y el aburrimiento, y para encontrar un equilibrio, debemos dejar de creer que otros nos completarán o nos salvarán. La verdadera paz nace cuando podemos vivir con poco y no esperar casi nada de nadie. Sé que este pensamiento puede sonar duro, especialmente si nos han enseñado a creer en el amor incondicional y la gratitud eterna. Pero Schopenhauer nos invita a ver la realidad tal cual es, sin adornos. Solo así podemos empezar a caminar hacia una verdadera libertad. Es una filosofía práctica, aunque a veces incómoda, que nos enseña a vivir con menos expectativas y más conciencia. Protegerse no es egoísmo, es sabiduría, y esperar menos de los demás es en realidad cuidarse a uno mismo. Como bien señalas, Schopenhauer no veía el egoísmo como un defecto, sino como algo natural en el ser humano. Nacemos centrados en nosotros mismos, y todo lo que se aleja de esa inclinación tiende a ser frágil o tener motivos ocultos. Muchas relaciones, según él, se basan en una ilusión de altruismo. Ayudamos porque nos hace sentir bien, cuidamos esperando algo a cambio, damos con la expectativa de recibir admiración o amor. Esta perspectiva puede ser amarga, sobre todo para quienes han dado tanto. Padres que se sacrifican por sus hijos esperando afecto, amigos que ayudan confiando en ser recordados. Pero la realidad a veces es distinta. Cuando dejamos de ser útiles, podemos ser ignorados, no por maldad, sino porque cada persona está en su propio mundo. Schopenhauer creía que esperar nobleza de los demás es ignorar la verdadera naturaleza humana. No era un cínico, sino un realista. Por eso insistía en reconocer el egoísmo ajeno como el primer paso hacia la paz interior. No se trata de despreciar a nadie, sino de entender que cada uno está lidiando con sus propios problemas. Cuando alguien te olvida,
no siempre es odio, a veces es solo estar absorto en sí mismo. El egoísmo duele por omisión, por descuido, por indiferencia. Y ese es un golpe difícil de soportar. Ver esto con claridad nos evita el sufrimiento constante. Aprendemos a dar sin esperar aplausos y a ver cada gesto amable como un regalo, no como una obligación. Este cambio en nuestras expectativas nos salva del resentimiento. Quienes entienden que el egoísmo es la norma, aprenden a proteger su tiempo, su energía y su paz. Aprenden a elegir mejor a quién entregan su confianza y a no esperar demasiado de promesas vacías. Y, sobre todo, aprenden a valorar su propia compañía como la más segura de todas. Desde esta perspectiva, la vida se aligera. Las personas siguen siendo como son, pero nosotros cambiamos nuestra forma de reaccionar ante ellas, y ese cambio interno es lo único que realmente podemos controlar. La imagen de los erizos de Schopenhauer ilustra muy bien esto. Buscaban calor en un día frío, pero al acercarse sus púas los lastimaban. El dolor los separaba, pero el frío los unía de nuevo. Intentaron acercarse y volvieron a herirse hasta que encontraron la distancia justa, lo suficientemente cerca para calentarse, pero lo suficientemente lejos para no dañarse. Para el filósofo, esta es la sabiduría en las relaciones humanas. Ansiamos afecto y compañía, pero al acercarnos demasiado, vemos las espinas de los demás. Opiniones rígidas, hábitos difíciles, expectativas diferentes, problemas sin resolver. Como los erizos, nos debatimos entre el deseo de cercanía y la necesidad de protección. El error común es creer que el amor o los lazos familiares eliminarán esas espinas, pero la experiencia nos muestra lo contrario. Cuanto más cerca estamos, más vulnerables somos a los gestos desconsiderados y las palabras hirientes. No hay intimidad sin roces, y esperar una armonía constante es negar la naturaleza humana. Schopenhauer nos invita a abandonar esa fantasía. El equilibrio real está en reconocer nuestros límites y los de los demás. Amar no significa fusionarse, y respetar no es tolerarlo todo. La distancia justa no se mide por el anhelo, sino por el espacio necesario para preservar la integridad de cada uno. Esta distancia no es frialdad, sino inteligencia emocional. Quienes intentan salvar todos los vínculos se agotan. Quienes siempre intentan complacer se anulan. Y quienes dan sin límite terminan exigiendo en silencio y sufriendo al no recibir lo mismo. Las relaciones sanas requieren intentos, pero sobre todo, límites. Como los erizos, necesitamos experimentar, equivocarnos, retroceder y volver a empezar. Lo importante es entender que el dolor causado por la cercanía excesiva no significa que la otra persona sea mala, sino que también tiene sus propias espinas. Esta metáfora nos libera, nos muestra que no hay que huir del mundo para encontrar paz, solo hay que saber a dónde ir y cuándo detenerse. Mucha gente teme la soledad como si fuera un castigo, asociándola con abandono y falta de valor. Crecimos con la idea de que una vida plena está llena de gente, pero Schopenhauer lo veía diferente. Para él, la soledad era un privilegio de los espíritus fuertes, algo que no se debía temer, sino comprender. Estar solo, decía, es el estado natural del ser humano. Llegamos solos al mundo y nos iremos igual. Todas las relaciones son temporales y frágiles. Por eso, quien aprende a vivir bien en su propia compañía adquiere una libertad que otros no conocerán. La soledad para Schopenhauer no es aislamiento, sino independencia. Quien se basta a sí mismo no necesita mendigar atención ni humillarse por afecto. Se conoce lo suficiente para distinguir entre el deseo de estar con alguien y la dependencia emocional disfrazada de amor. Es una perspectiva que invita a la introspección y al fortalecimiento del propio ser.